Muy bien, chicos, vamos a terminar con la segunda unidad. Hemos estado hablando de los argumentos y la argumentación a grosso modo. El día de hoy hablaremos de los elementos de la argumentación. ¿Por qué? Muy simple, chicos. Tal y como los argumentos tienen un proceso para crearse y para construirse, asimismo también la argumentación misma lleva un procedimiento o, digámoslo con otras palabras, unos pasos a seguir que le estructuran, y esta estructura se constituye por los elementos fundamentales, los elementos de la argumentación. ¿Cuáles son esos argumentos? Son el argumento principal, los subargumentos, la confirmación, los contraargumentos, la refutación y las alternativas y acuerdos. En toda argumentación habremos de ver o habremos de presenciar estos pasos o estos elementos que son constantes y repetitivos en casi todas las formas de argumentación, principalmente en los argumentos orales, es decir, los que se dan ya sea en persona o de forma hablada y no de forma escrita, ya que para que un argumento de forma escrita posea contraargumentos, refutación y alternativas de acuerdos, se requiere de un procedimiento mucho más largo, tedioso y aburrido. Entonces vamos a hablar de los elementos y la estructura de la argumentación, es decir, los pasos a través de los cuales una buena argumentación se debe construir. Y esto no aplica únicamente para la argumentación escrita, sino también para la argumentación oral, como le decía anteriormente. De hecho, principalmente estos principios aplican para la argumentación oral. Y el primer elemento de la argumentación que constituye a la estructura de la misma es el argumento principal. ¿Qué es el argumento principal, señores? Bueno, pues toda argumentación necesita tenerlo, porque el argumento principal es en realidad el refuerzo o el razonamiento que necesitas para reforzar tu opinión y la validez de la misma. Este argumento que rebate una idea o que expresa tu opinión, porque se puede utilizar para múltiples cosas, puede utilizarse tanto como para rebatir la idea de una persona externa a ti o como para crear tu propio razonamiento y reforzar tu opinión, pues es muy importante no confundirlo con la tesis. Su uso es similar, pero la tesis es la idea que se defiende, ¿ok? No es el argumento, la tesis es la postura, la afirmación que se debe defender y se debe de proteger, mientras que el argumento principal debe de ser, digámoslo de esta forma, las razones construidas por premisas y conclusiones que nos permitan llegar a la conclusión de que nuestra tesis es una verdad. Por ejemplo, si mi tesis es que yo me merezco un ascenso, no, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Mi tesis es que este año me porté bien y me merezco que Santa me traiga un regalo. Ese puede ser digamos así, mi tesis. Mi tesis es, me merezco que Santa me traiga un regalo. Es la idea que voy a defender. Ahora, los argumentos, las razones, son lo que vamos a construir a partir de premisas y conclusiones basado en datos reales que nos permitan construir una argumentación sólida que nos ayude a reforzar nuestra opinión. Si mi opinión o mi tesis es que me merezco un regalo de Navidad, mi argumento principal va a ser, bueno, pues este año fui muy bueno porque la idea de bueno no es aquel que se porta bien, sino aquel que en su corazón tiene la intención de dar lo mejor de sí. Ese puede ser mi argumento principal. El argumento principal sigue el mismo sentido de la tesis, pero no es la tesis misma, sino más bien una razón que apoya la idea de la tesis. El argumento principal nos va a permitir desglosar el resto de los argumentos, ¿no? Por ejemplo, al decir en estas circunstancias que ser bueno no es portarse bien, sino tener el ideal de dar lo mejor de sí, aunque a veces no te portes bien, pues entonces a partir de ahí yo puedo crear múltiples elementos o subargumentos que son precisamente el siguiente paso en la estructura. Una vez que has creado tu argumento principal y el argumento principal planteado ayuda a reforzar nuestra tesis,
Los subargumentos son los que refuerzan el argumento principal. Pongámoslo así, por ejemplo. Nuestra tesis es esta pieza sólida de construcción y nuestro argumento principal es el pilar que sostiene la tesis. Entonces, si este es nuestro argumento principal, los subargumentos serían todos esos pequeños cables que nos ayudan a sostener la tesis principal. Son el resto de los elementos que refuerzan la argumentación. Son argumentos secundarios porque no son tan importantes como el argumento principal, pero sí ayudan a que el argumento principal sea visible como algo más como algo más real, algo más plausible, algo más lógico. Por ejemplo, y diciéndolo así, si mi argumento principal en el argumento de que me merezco un regalo de Navidad, lo voy a poner acá, ¿no? Me merezco un regalo. Esa es mi tesis. Mi tesis dice que me merezco que Santa me traiga un regalo. Y mi argumento principal dice que ser bueno no significa portarse bien, sino tener la voluntad de de serlo. Es decir, tener bien sólida tu brújula moral. Entonces, ahora, ¿cuáles serían mis subargumentos? Si este es mi argumento principal y en mi argumento principal yo solidifico mi tesis, ¿cuáles serían mis argumentos necesarios para construir más bien otras cosas que soportaran al argumento principal? El argumento principal aquí está, ¿no? Pero ahora mis subargumentos, ¿cómo podrían construir o mejorar o ayudar a que mi argumento principal brille? Puedo poner entre mis subargumentos, no existe ninguna persona absolutamente buena. Es decir, todos en algún punto del año se tienen que haber portado mal tal y como yo, pero eso no quiere decir que no sean buenas personas. Por lo tanto, si ellos se merecen un regalo, yo me merezco un regalo. Nuestros argumentos secundarios o subargumentos nos permitirán construir o solidificar debajo de nuestro argumento principal. Si bien nuestro argumento principal es el razonamiento sobre el cual basaremos los subargumentos poseen una importancia clave casi tan grande como la del argumento principal, porque ellos nos permitirán mejorar, construir, reforzar o evitar que nos desvaliden nuestro argumento principal. ¿Okay? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra respecto a este argumento? Si ser bueno no significa portarse bien, ¿qué otro subargumento podemos crear a partir de esta idea lógica? ¿Qué otra idea podemos impartir acá? Que nos permita, perdón, acrecentar la idea principal. Ser bueno no significa portarse bien, sino tener... podemos poner, lo bueno es relativo. Para algunas personas, algo bueno es malo y para otras, algo malo puede ser bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, la neta, sí despedí a un empleado, pero ese empleado, a partir de que lo despedí, encontró un mejor trabajo, por lo tanto, el mal es relativo, ¿no? Si ayudó a que la otra persona encontrara una vida mejor, tal vez no está malo, ¿no? Entonces, de ahí podemos basar nuestras realidades. El siguiente punto a considerar entre los elementos, una vez que hemos construido nuestros argumentos, llegaremos a la fase o a la parte de la confirmación. La confirmación es corroborar todos los argumentos a través de una base que podrá convencer a las personas que se encuentren argumentando con nosotros. Es decir, la confirmación es este fragmento que confirma o da certeza o detalla el grado de probabilidad de algo.
Entonces, nuestra confirmación tiene absolutamente toda la función de corroborar lo que los subargumentos y los argumentos detallan. Es decir, que en la fase de confirmación podremos presentar, por ejemplo, fuentes y evidencias. ¿De dónde obtuvimos la información que obtuvimos? Y cómo podemos demostrar que que nuestros razonamientos son verdaderos. En la fase de la confirmación es donde debemos poner el último clavo que sella el ataúd. Es técnicamente la segunda parte de la argumentación, porque si bien ya presentaste todos tus argumentos, ahora te toca corroborar que tus argumentos son reales. Entonces, si mi argumento es, por ejemplo, un caso específico, tengo que demostrar las fuentes de que las obtuve o los datos, las pruebas señaladas al respecto. Si, por ejemplo, yo estoy tratando de convencer a Santa de que este año me porté bien, una forma de confirmarlo sería traer un testigo, ¿no? Traer a mi mamá que se siente y que le diga a Santa Claus, ¿sabe qué, señor? Yo sí lo vi. Sí se portó bien. O presentarle un video donde estoy, no sé, regalándole comida a gente en necesidad. Ah, mira, Santa, sí me porté bien. Aquí están las pruebas adjuntas, ¿no? Esa es la fase de la confirmación. ¿Por qué es tan importante la confirmación? Porque la confirmación nos dará a nosotros solidez para lo que sigue, que es la contraargumentación o la presentación de contraargumentos. El siguiente elemento de la estructura de una argumentación son los contraargumentos. ¿Qué son los contraargumentos, chicos? Nosotros no solamente debemos de considerar lo que se presenta en nuestras ideas propias, también es importante tomar la postura contraria y estar preparados para lo que pueda decir nuestro adversario. Nuestros contraargumentos, chicos, dan entrada a lo que se opone a nuestros argumentos, ¿ok? Hay múltiples formas de obtener los contraargumentos. Una, a veces cuando estamos argumentando con la persona, el contraargumento surgirá de inmediato de nuestro rival. Si estás debatiendo, discutiendo con una persona y tú dices, yo sí me merezco un regalo de Navidad, puede que exista otra persona que salga y diga, tú ya no te mereces un regalo de Navidad porque Santa solo le trae a los niños y tú ya no eres un niño. Ese es su contraargumento. El contraargumento es tomar el argumento opuesto a lo que nosotros estamos proponiendo. Pero hay dos formas de contraargumentación. La primera es la contraargumentación oral, la que se da cuando existe un diálogo. Si estás en un debate, si estás en una mesa redonda, si estás en una exposición, en donde sea que estés y estés presentando tus argumentos, siempre existe una probabilidad de que otra persona física te saque un contraargumento y tú tienes que estar preparado para poder generar el siguiente paso, que es la refutación, pero a eso hablaremos en un momento. Es por eso que siempre debemos de considerar las posturas contrarias, porque si tú no vas listo para presentar ese contraargumento o para luchar o rebatir contra ese contraargumento, te vas a quedar pasmado y lo que va a suceder es que técnicamente le van a dar la victoria a tu rival o tus argumentos van a quedar desvalidados. Entonces, ¿por qué nosotros debemos contemplar los contraargumentos? Por dos razones. Porque nosotros debemos de estar listos para lo que viene como la contraargumentación y porque tenemos que dejar 100% convencidas a las personas que escuchan nuestros argumentos. Ya sea que lo hagamos de forma oral, es decir, que alguien nos dé un contraargumento, o que lo hagamos de forma escrita. Ahora, de forma escrita es un poco distinto. ¿A qué me refiero con eso? A que eres tú mismo el que presenta los contraargumentos. Es decir, nosotros somos los encargados de presentar los contraargumentos para tachar todas las posibles formas de pensar que tengan las personas que estén leyendo nuestra argumentación. Si estamos generando un ensayo argumentativo y en mi ensayo yo le estoy poniendo ahí ¿por qué me merezco un regalo de Navidad? Mi trabajo es, como autor, pensar en lo que van a pensar las personas que lean mi trabajo y decir, por ejemplo, si es verdad
que ya soy un poco mayor y ya no soy un niño. Yo mismo presento el contraargumento. ¿Para qué? Para que quien lo está leyendo sepa que tomo en consideración las diferentes vertientes hasta las que están en contra de mí y después puedo refutarlas. Ese es el objetivo de la contraargumentación, la refutación. Ahora, la refutación es el siguiente elemento, porque una vez que se presenta el contraargumento, nos toca rebatirlo, es decir, hacerle frente, desaprobarlo o aceptarlo como verdadero, pero mostrando que puede no ser tan válido como los argumentos propios. Nuestra intención siempre será la de rebatir el contraargumento a través de la refutación. Nuestra refutación depende de muchos factores. Ahora, hay múltiples formas de desaprobar y de demostrar la invalidez del argumento de otra persona. Siguiendo el ejemplo de que yo me merezco un regalo de Navidad porque me porté bien y estoy argumentando contra Santa, yo puedo poner en mi texto, si es verdad, acepto el argumento, si es verdad que ya soy un poco mayor y que ya no soy un niño y que Santa solo lo trae a los niños, pero yo siempre he creído que ser niño no es una condición física, sino una condición del alma. Y estoy seguro de que mi alma sigue siendo la de un niño. Por lo tanto, aplico para los regalos que va a traer Santa Claus. No solamente, perdonen el ejemplo tan ridículo, espero que esté funcionando. No solamente presento el contraargumento, sino al mismo tiempo en que lo estoy presentando, presento la refutación para evitar que las personas que me están leyendo se queden con una idea incorrecta de lo que pueden esperar de mi tesis o de lo que pueden esperar de mis argumentos. En el caso de que el contraargumento se presente en persona o de forma oral, de inmediato habremos de presentar una refutación en la cual pretenderemos ¿cómo se llama? Desaprobar lo que la otra persona está diciendo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que podemos tomar en consideración? Aquí están escritos: la oscuridad, la improbabilidad, la inutilidad, la irrelevancia, la inmoralidad, y no está escrito porque me faltó, pero también está la contrariedad. Estos son los aspectos que nos ayudan a nosotros a refutar un contraargumento. Es decir, la oscuridad. Si la persona que está contraargumentando no lo aclaró, le puede decir: disculpa, no te entendí. Tu argumento no se entiende y como no se entiende es inválido. Luego está la improbabilidad, es decir, que lo que se dice es poco posible de suceder. Sí, tienes razón, pero 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, así que aunque no todos los gatos coman whiskas, la mayoría lo va a comer. Es muy improbable que tu argumento sea sólido, ¿no? La contrariedad es cuando no se dice algo lógico. La inutilidad es cuando el contraargumento no tiene relevancia para tu argumentación. Como por ejemplo, cuando te dicen, estás argumentando que te mereces un regalo de Santa Claus y te dicen, no, pues ¿qué te va a regalar Santa? Ya estás viejo, Santa solo hace juguetes. Dices, ¿qué importa? ¿Y eso de qué sirve para la argumentación? Que me traiga un juguete, no pasa nada, yo juego con él. No me sirve tu contraargumento, no sirve para nada, no tiene un objetivo por el cual deba yo de tomarlo en consideración. La irrelevancia es cuando no está relacionado con el tema, cuando de plano la persona que contraargumenta dice algo que no tiene nada que ver. O por ejemplo, si la persona que me está argumentando me dice, y no, pues si te trae Santa, pues ya no te van a traer los reyes. Y yo, ¿y qué tienen que ver Santa con los reyes? Si Santa es Santa y los reyes son los reyes, es un mes después casi. Y aparte los reyes magos tienen jurisdicción judía, mientras que Santa tiene jurisdicción gringa, no lo sé. Tiene nada que ver uno con el otro. Y por supuesto también está la posibilidad de que el argumento o el contraargumento que nos presenten sea inmoral, es decir, que el contraargumento presentado vaya en contra de las buenas costumbres, ¿no? Todo esto es lo que nos permite a nosotros refutar o contrarrestar lo que nos dicen. Y el objetivo principal de los contraargumentos y la refutación se encuentra en la argumentación oral. Van a ver que lastimosamente estamos pues en la mugre
cuarentena y seguimos teniendo las clases así en línea, pero quizás dentro de algún tiempo podríamos, bueno, ya no vamos a repetir este módulo, pero pues con los otros grupos, suelo crear argumentaciones en clases, ¿no? Crear debates y discusiones en clases. Desafortunadamente no vamos a poder hacerlo, pero lo ideal sería experimentarlo de mano propia y crear un debate dentro del salón de clases. Lastimosamente no creo que se pueda. Bueno, tal vez sí, si ustedes ponen de su parte, pero ya está ya. Por último están las alternativas de acuerdos. Una vez hecho todo lo anterior, la argumentación debe de verse cerrada. Y esto se hace a través de la generación de alternativas de acuerdos en las que el autor, ya sea que lo está escribiendo, establece su idea, pero no como una imposición, sino más bien como una negociación. Toda argumentación debe de siempre ser imparcial y objetiva y por lo tanto siempre debe de existir la posibilidad tanto de que yo tenga razón como de que la otra persona tenga razón y crear alternativas de acuerdos permitirá que la persona que argumenta con nosotros pretenda o sea tomada en cuenta y su argumentación la argumentación se sienta concluyente y sólida, pero también incluyente y apropiada. Y no me refiero a incluyente como en la inclusión que ahora se determina, sino que las personas que argumentaron se vean todas involucradas en el momento. Es decir, para cuando llegamos a la argumentación y la argumentación se siente concluyente en sólida, quiere decir que los contraargumentos se han presentado como antítesis a nuestra tesis y se han refutado o debilitado. Y estos argumentos no impiden la aceptabilidad de nuestra tesis y por lo tanto tenemos al menos un argumento que no pueda ser rebatido principalmente. En otras palabras, nuestros argumentos son más sólidos y fuertes que las de nuestros adversarios o los expuestos en nuestro texto y por lo tanto reunimos todos estos requisitos, nos encontramos dentro de una buena argumentación, llegaremos a la fase de alternativas y acuerdos en el cual cerramos la argumentación y nos ponemos de acuerdo, ya sea con la persona con la que estamos debatiendo o textualmente con nosotros mismos, cuando hemos establecido nuestra idea y determinamos a cada quien a llegar a la conclusión que esta persona quiera, ya sea que esté de acuerdo con nosotros o no esté de acuerdo con nosotros, pero al menos acepte que lo que decimos es verdad, ¿no? Entonces, esa es la parte de alternativas de acuerdos. No siempre la argumentación dará como resultado una victoria. En algunas ocasiones, la argumentación, el único propósito de la argumentación es llegar a la negociación. Es decir, que cuando nosotros argumentamos, la otra persona con la que estamos argumentando o las demás personas con las que estamos argumentando empiecen a considerar la posibilidad de que nosotros tengamos razón. Ese es siempre el objetivo de la argumentación. No siempre es convencer a las personas, sino promover el convencimiento en las personas. ¿Okay? Entonces, en el cierre podremos llegar a las alternativas de acuerdos, ya sea que todos digamos, saben que la argumentación fue muy buena, creo que tiene razón. Y de ahora en adelante cambio mi forma de pensar. O las alternativas. Es decir, que, por ejemplo, aunque no estén de acuerdo contigo, debido a tu argumentación, te den el visto bueno. No, pues no estoy de acuerdo. No creo que te merezcas un regalo de Santa, pero pues haz tu cartita, porque con esos argumentos podrías convencer a Santa de que te traiga un regalo. Esas son las alternativas. Cuando, pese a que no están de acuerdo, han llegado a una fase de negociación que les permite solucionar el conflicto, el debate o el problema que existía antes de la argumentación. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros presentamos argumentos, porque podemos toparnos con lo que se conoce, incluso nosotros podemos generarlos, como las falacias y los argumentos no válidos o los argumentos falsos. Esto es un paréntesis porque ya hablamos de los elementos de la argumentación. Este es un punto y aparte, pero es algo que tenemos que tomar en consideración porque a veces en nuestra argumentación podemos encontrar estos fallos. Las falacias son argumentos que parecen válidos o que más bien son socialmente aceptados, pero no son válidos. Son argumentos inválidos con apariencia de argumentos válidos, porque las falacias son muy persuasivas, ya que socialmente son muy aceptables. Por ejemplo, en algunas ocasiones la gente los hace sin querer, ¿no?
La idea de todos los hombres son infieles o todas las mujeres son dramáticas es una falacia. Es un argumento inválido porque todos sabemos de entrada que no es verdad. No todos los hombres somos iguales, no todos los hombres somos infieles. Eso es verdad. Todos lo sabemos en el fondo, pero socialmente, generalmente, la gente suele tomárselo como una verdad, suele creerlo y por lo tanto es una falacia, es un argumento falso. Las personas lo aceptan, pero eso no quiere decir que sea verdad. Hay diferentes tipos de falacias. La falacia de afirmación del consecuente, la falacia de negación antecedente, el falso dilema, la falacia de generalización abrupta o generalización precipitada, la falacia de amenaza o apelación a la fuerza, y cada una tiene ciertas características. La falacia de ataque personal, que es una de las más graves de hacer en cuanto a la argumentación, la falacia de la ignorancia, la de la manipulación emocional, la de la conclusión precipitada, la de la equivocación, la ambigua, la falsa analogía. Todos esos tipos de falacias existen. Déjenme explicarles más o menos de qué trata cada una. Ya nos quedan nada más 10 minutos, pero bueno, sí nos da tiempo. A ver, dice, ok, déjenme explicarles cuáles son las falacias que existen. La primera falacia de la que hablaremos será la falacia de afirmación consecuente. Es la versión inválida de la información de la afirmación antecedente. Es decir, tomamos algunos antecedentes y confirmamos una verdad pensando que la premisa es así. Por ejemplo, un antecedente puede ser ok, en México, el mexicano suele estar conforme. Por lo tanto, si el mexicano está conforme, quiere decir que el mexicano está feliz. Esa es una falacia, porque basado en un antecedente o en algo que se cree o se genera, puedes llegar a pensar o a crear una afirmación como consecuencia de tu antecedente. La conformidad usualmente presenta felicidad, pero que las personas no expresen su inconformidad no quiere decir que sean felices. Por lo tanto, generamos una falacia. A través de una afirmación que tiene un antecedente, se genera una posible verdad como consecuencia basada en qué? Pues en una condición. Decir, si no están inconformes, están felices. Es posible y en la mayoría de los casos es así, pero no es una verdad absoluta. A veces no presentar inconformidad no es sinónimo de felicidad. A veces no presentar inconformidad es sinónimo de impotencia. Entonces es una conexión dudosa. Puede ser falsa la conclusión, pero las premisas son verdaderas. Sí es cierto, el pueblo mexicano no se presenta inconforme. Entonces, ¿por qué? ¿Porque están felices o porque están oprimidos? Así es como se generan falacias, ¿no? Nuestro actual presidente dice bastantes. No estoy en contra ni a favor de AMLO, antes de que alguien interprete mis palabras. Luego está la falacia de negación del antecedente. Es una versión inválida de la negación del consecuente. Se consiste en negar que el consecuente de una premisa condicional es el verdadero para confirmar la falsedad del antecedente. Por ejemplo, en español, ¿cómo puedo darles un ejemplo aquí? Ok, el ejemplo de la negación del antecedente, cuando creamos que el antecedente... Ok. Por ejemplo, cuando yo daba el ejemplo de la chava a la que su exnovio le fue infiel y ahora te está diciendo a ti, no, si tu novio no te contesta, es porque ya no te quiere. Te dice, llámale, llámale. Si no te contesta, es porque no te quiere. Porque si te quisiera, te contestaría. En un antecedente previo, como es la contestación, se genera una confirmación. Puede que no te conteste, es decir, el antecedente no tiene solidez.
El que te conteste o el que no te conteste no genera una conclusión o interpretación de lo que podría pasar. Pero al afirmar el antecedente y decir que si el antecedente no se cumple y se niega, por lo tanto la falacia es verdad, si no te contesta no te quiere. Puede ser que si no te contestó, no es porque no te quiera, y no el que te quiera o no te quiera no depende de si te contesta o no te contesta. A lo mejor está ocupado, a lo mejor está en el baño y tú ya estás aquí pensando que ya no te quiere tu novio, ¿no? Entonces, a través de un antecedente se crea una falacia. Luego están las falacias de generalización o de saltar a la conclusión, lo que hace también su amiga de que ya le fueron infiel 3 hombres y por lo tanto piensa que si tiene otro novio también le va a ser infiel, ¿no? Como ya vio la verdad en varios casos, cree que allá se va a ir. O cuando dicen todos los policías son corruptos, ¿no? Ya te pararon 3 policías y a todos le diste mordida, entonces al siguiente policía crees que también le vas a poder ofrecer mordida. Y de encima de la multa te ponen otra multa por intentar sobornar a un policía, ¿no? Y tú dices, ¿cómo va a ser? Entonces basaste tu argumentación en una falacia, pensaste que ibas a poder utilizar tus conocimientos previos para generalizar todos los casos. Sin embargo, lo que tiene la falacia es que parece una verdad, ¿no? Eso es lo más importante, que las falacias parecen verdades y son socialmente aceptadas como verdades. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, los policías son bien corruptos, no es cierto, no todos. Estoy seguro de que debe de haber al menos un policía que no lo sea. Pero nosotros ya generalizamos y lo peor es que las personas lo aceptan. Luego está la falacia de ataque personal y la falacia de apelación a la fuerza. Ambas son muy importantes porque tienen una conclusión inmoral. Iba a decir amoral, pero la expresión es inmoral. La primera, la falacia de amenaza o apelación a la fuerza, es cuando no le das a las personas ¿cómo se llama? La oportunidad de contrarrestar a través de la fuerza. Como por ejemplo, cuando tu mamá te dice, cuando tu mamá te dice, no te vas a tatuar y si te tatúas, te lo voy a quitar con un estropajo. No te vas a tatuar porque tatuarse es de maleantes y si te tatúas, te van a matar en la calle, ¿no? A través de la apelación a la violencia, a la fuerza o al terror, al temor, pretendes cerrar el argumento. Esto es algo normal o que se puede crear dentro, por ejemplo, por ejemplo, de los, ¿cómo se llama? De los trabajos, cuando el jefe presenta sus argumentos y dice, por lo tanto, yo creo que la empresa necesita ser renovada y que depende del esfuerzo de los trabajadores. Si alguien está en desacuerdo, que vaya a mi oficina y lo discutimos. Y tú así como de que no manches, no le voy a discutir al jefe porque si le discuto, probablemente me vaya mal, ¿no? Eso es una falacia que apela a la fuerza. Luego está la falacia que ataca al argumento contra la persona o la de ataque personal, que se llama argumento ad hominem. A mí me gusta mucho porque mucha gente lo utiliza todo el tiempo, que en vez de refutar la idea de la persona, tratas de atacar a la persona. Es decir, tú andas diciendo, la neta, yo me merezco un regalo porque me porto bien. Y alguien te dice, ¿tú qué te vas a portar bien, pinche gordo? Y tú así como de que, bueno, no tiene ese argumento, no tiene la funcionalidad de contraargumentar ni de discutir, sino la de lastimar, ofender y por lo tanto distraer la atención de mi argumento. Y por último está la falacia de ignorancia, que es quizás una de las falacias. No, quedan dos. La falacia de ignorancia es importante porque cuando no conoces algo y generalizas o hablas de ello, pues el hecho de que algo no sea falso no quiere decir que sea verdadero, ¿no? La falacia de la ignorancia. Es como, por ejemplo, cuando dicen, si no puedes comprobar que no existe Dios, entonces sí existe Dios. Esa es una forma ilógica de pensar. Y no estoy en contra de la religión ni a favor de ella, es solamente un ejemplo. Y por último está la falacia de manipulación emocional, que es la de
promover o tratar de manipular a través de las emociones a la persona con la que argumentamos. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, pues es que el que no esté en pro del aborto está en contra de la mujer. Y tú así como, ay, no estoy en contra de la mujer, pero sí estoy en contra del aborto, entonces, ¿qué debo pensar, no? Eso es manipularte emocionalmente. Ok, chicos, ya terminamos, ahora sí. Ya quedó listo, ya podemos retirarnos. Esta clase sí la grabé. De tarea les dejo que investiguen cuáles son los tipos de falacias. Que tengan muy bonito día, chicos. Échenle muchas ganas a su segunda clase y nos vemos hasta la próxima semana. Esta vez les dejo todas las tareas programadas. Se los prometo. Sale. Cuida mucho, muchachos. Nos vemos. Gracias, profe. Igualmente que tengan bonito fin de semana. Sale, chicos. Muy bonito fin de. Dar y el otro domingo 1 hora más. Anótalo bien. Si eres el micrófono.